¿Qué tal? Como parte de los trabajos de este 27º taller de Derecho Internacional, a continuación abordaremos el paradigma entre el ser y el deber ser del depositario de los tratados. Pongámonos en contexto. En 1949, la recién creada Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sugirió al secretario general incluir el tema del derecho de los tratados como una de las cuestiones más relevantes de su agenda, que permitiría entonces codificar tanto la costumbre como el derecho consuetudinario que hasta entonces se aplicaba en la materia. El informe más relevante se originó en 1966 por parte del cuarto relator especial en la materia, Sir Humphrey Waldock. Sin embargo, los años comprendidos entre 1949 y 1966 no fueron años perdidos. Recordemos que la Comisión de Derecho Internacional se había focalizado en temas como el derecho diplomático, el derecho consular y, desde luego, el derecho del mar. Este informe, presentado en 1966, incluía una propuesta de 75 artículos, que más adelante serían modificados dentro de la conferencia diplomática celebrada en la ciudad de Viena, Austria. El informe fue bien recibido por la comunidad internacional y, desde luego, por la Comisión de Derecho Internacional, que llevó a cabo un análisis puntual de todas las disposiciones incluidas por el relator y de los razonamientos que llevaron a ellas. Asimismo, distinguió entre aquellos aspectos que eran meramente de codificación y los que más bien se encaminaban a cuestiones vinculadas con el desarrollo progresivo del derecho. Asimismo, la Comisión recomendó que la Convención fuera materia de una conferencia diplomática. De esta manera, en 1968 se convocó a la primera sesión de la conferencia y se llevó a cabo del 26 de marzo al 24 de mayo. Hubo una participación de 103 delegaciones, así como 13 agencias especializadas que, como veremos más adelante, tienen un papel fundamental para el desarrollo de la función del depositario. Más tarde, en 1969, se llevó a cabo la segunda y última sesión de la conferencia diplomática, entre el 9 de abril y el 22 de mayo, con una participación inclusive mayor, de 110 estados y 14 agencias especializadas. La mayoría de los países que acudieron a este llamado provenían del continente africano y latinoamericano, lo que representa un gran hito para las Naciones Unidas. Esta icónica Convención de las Naciones Unidas representa no solo el esfuerzo del relator especial, sino también de las delegaciones participantes. 66 de las disposiciones de este instrumento se adoptaron con una mayoría de 90 votos o más. Y de las restantes 37 disposiciones, solo 4 recibieron menos de 80 votos. Al término de la conferencia diplomática, la convención se aprobó con 79 votos a favor, únicamente Francia en contra y 19 abstenciones. Los artículos relacionados con el depositario, que van del 76 al 80, recibieron prácticamente unanimidad, teniendo 105 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Iniciemos entonces con el análisis del deber ser. El artículo 76 establece en el párrafo 1 que la designación del depositario podrá realizarse por los estados negociadores del tratado o de algún otro modo. De esta manera, dejan abierta la posibilidad que, aun y cuando el tratado no establezca de manera expresa la designación de un depositario, este podría realizarse de manera posterior a través de un intercambio de notas o de algún tipo de conferencia, una minuta que se levante. Las disposiciones y los panoramas, los escenarios que podrían aplicarse son muy vastos. Asimismo, en este párrafo nos establece la Convención que el depositario podrá ser uno o varios estados, o una organización internacional, o bien el funcionario más alto y representativo de la organización internacional. Esta última frase fue una propuesta mexicana recibida favorablemente en la Conferencia Diplomática de Viena y que incluso fue aplaudida en su momento. Pero ¿de dónde surge esta cuestión de que sea uno o más estados el depositario? Bueno, pues tiene su fundamento en la época de la Guerra Fría,
cuando las relaciones diplomáticas entre algunos estados no estaban reconocidas, o bien la relación era tensa y eso dificultaba entonces las labores del depositario. Estableciendo 2 o más depositarios, se abría el panorama para que mayor número de países pudieran vincularse a un tratado internacional y con ello garantizar la membresía a los mismos. De esta manera tenemos una serie de ejemplos de tratados en los cuales Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia fueron designados en su momento como depositarios. El artículo 76, en su párrafo segundo, establece que la función del depositario debe realizarse de manera imparcial. Esto es, las posturas individuales de un Estado que ejerza la función de depositario no tendrían que afectar la gestión del tratado. Por el contrario, su actuar debería ser objetivo y neutral. De igual forma, se establece que el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor para algunas de las partes o haya surgido una discrepancia entre un Estado y el depositario, ello no debería afectar las obligaciones del depositario. Pero concretamente, ¿cuáles son las funciones del depositario? El artículo 77 enlista de manera clara y precisa aquellas que corresponden al ejercicio de esta función. En primer lugar, tenemos la custodia del texto original del tratado, así como de cualquier pleno poder que se hubiera remitido para propósitos de la suscripción del instrumento. Asimismo, el depositario está obligado a extender copias certificadas del texto original del tratado y de preparar el texto del tratado en otros idiomas que pudieran requerirse, es decir, de llevar a cabo las traducciones correspondientes con la finalidad de transmitirlas al resto de las partes en el tratado y a los estados que estén interesados en llegar a formar parte de la membresía del mismo. Adicionalmente, el depositario se encarga de recibir las firmas del tratado y de custodiar todos los instrumentos de ratificación, adhesión, aceptación, aprobación, etc., así como de cualquier notificación y comunicación que pudiera generarse durante el desarrollo del propio tratado. De igual forma, el depositario está encargado de examinar si una firma o un instrumento o comunicación relativos al tratado cumplen con las formalidades necesarias. Esto que implica que la mayoría de los depositarios cuentan con formatos o modelos que pueden ser tomados como referencia para cumplir con los requisitos establecidos bajo el derecho internacional para que haya consentimiento en obligarse, bien sea a través de la firma o del propio depósito del instrumento correspondiente. Asimismo, el depositario es responsable de informar cualquier aviso, notificación o comunicación que se dé en el marco del tratado. Como veremos más adelante en un ejemplo, esto es fundamental para evitar cualquier posible controversia o discrepancia entre la membresía de un tratado. Además, el depositario está encargado de notificar a todas las partes en el tratado sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrada en vigor de un instrumento. Esto significa haber cumplido una fecha determinada o haber recibido un cierto número de instrumentos confirmando la voluntad de los estados en vincularse. Asimismo, el depositario es el responsable de efectuar el registro del tratado ante la Secretaría de las Naciones Unidas. Como recordarán, este compromiso emana de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Y una vez que es cumplido, permite a los estados parte en un tratado hacer exigibles las obligaciones establecidas en dicho instrumento a través de los órganos jurisdiccionales internacionales. De hecho, la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas ha insistido en que los estados lleven a cabo esta práctica, enfatizando desde luego las ventajas que representa para ellos contar con el registro correspondiente. Aunque la mayoría de los países no llevan a cabo esta práctica, les puedo garantizar que en el caso de México siempre se realiza una vez que el tratado entra en vigor. Finalmente,
corresponde también al depositario llevar a cabo cualquier acción que clara y expresamente le imponga el tratado. Esto es, por ejemplo, tener un registro de conciliadores o mediadores, cuestiones que son muy comunes en los instrumentos que incluyen disposiciones sobre solución pacífica de controversias. El artículo 78 aborda en detalle la cuestión de la notificación y las comunicaciones. Por ejemplo, en el caso en que no exista un depositario, pues las comunicaciones tendrían que realizarse a todos los estados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el entorno digital actual? Originalmente, la Convención contemplaba la posibilidad de que cada notificación recibiera un acuse de recibo en el mismo sentido. Sin embargo, hoy se ha mecanizado toda esta función y la mayoría de los depositarios, incluyendo a México, cuentan con sitios electrónicos en los cuales es posible acceder a las notificaciones, al estado que guarda cada uno de los tratados y a cualquier otra información concerniente a los mismos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que se identifique un error en un tratado donde existe un depositario? Pues es obligación del depositario hacer notar al resto de las partes que existe un error. En función del tipo de error que se detecte, será la forma que podrá adoptarse para subsanarlo. Por ejemplo, suscribiendo un nuevo documento donde aparezca esta corrección, haciendo las correcciones directamente sobre el texto, haciendo un intercambio de instrumentos o cualquier otro mecanismo que las partes determinen conveniente. Podemos platicar una anécdota desde la consultoría jurídica. No hace mucho detectamos un error en una copia certificada en el idioma español. El resto de los textos coincidían. Todos los demás idiomas oficiales eran compatibles. Sin embargo, aquí se había presentado lo que conocemos como un error de dedo. Lo hicimos notar al depositario, pero al tratarse de un tema que es abordado desde una agencia especializada, fue necesario que el depositario acudiera con la agencia especializada. Una vez que la agencia especializada notó esto, llevó a cabo un corrigendum, publicándolo igualmente en el sitio electrónico del depositario. Desafortunadamente, el trámite tomó más de lo previsto, pero al final tenemos una versión en español que coincide con el texto de las demás versiones. Por último, el artículo 80 refiere al registro y a la publicación de los tratados. Ya hemos abordado el tema del registro. Lo que llama la atención es el contenido del párrafo 2 de esta disposición, donde se señala que la designación de un depositario constituye la autorización para que éste lleve a cabo los actos previstos en el marco del tratado. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿podría un depositario excusarse de llevar a cabo esta función? Sí, definitivamente podría hacerlo. Inclusive se ha presentado la sucesión de depositarios. ¿Qué podría suceder en este caso? Bueno, pues el depositario original tendría que hacer entrega de toda la documentación correspondiente al depositario sucesor. Este, desde luego, tendría que haber aceptado expresamente llevar a cabo esta función. Ahora, ¿qué podría suceder, por ejemplo, si un depositario sintiera que no está capacitado para llevar a cabo la función? Pues simplemente no la aceptaría. En el Manual de Tratados de las Naciones Unidas se señala claramente que las Naciones Unidas podrán ser depositario de aquellos tratados multilaterales de carácter universal. ¿Esto implicaría entonces que no podría ser depositario de un tratado regional? Desde luego que no, porque el propio manual nos señala que también podrán ser depositarios de aquellos instrumentos a nivel regional adoptados por las comisiones. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la cual Naciones Unidas es depositario de todos los instrumentos negociados en este marco. Pero en el ámbito multilateral, ¿cuáles serían entonces las limitaciones para el ejercicio de la función del depositario? Podríamos pensar, por ejemplo, en todas aquellas gestiones administrativas que no son propias de la vida del tratado. Es decir, la recepción de informes de cumplimiento, de reportes o de cualquier otra cuestión operativa del tratado.
Para ello, el depositario tendría que recurrir a los órganos, secretariados, programas o cualquier otra figura dentro del organismo a la cual competa llevar a cabo esta función. Una vez que hemos concluido con el análisis del deber ser, pasemos ahora al ser. Hemos hablado ya de cómo debe ser la función del depositario: imparcial, neutral y objetiva. Pero ¿qué pasa en la realidad? La realidad es muy distinta y lo hemos visto frecuentemente. Por ejemplo, hay depositarios que se han pronunciado sobre la validez o el alcance de las reservas que formula un Estado. Esto es totalmente fuera de contexto, no corresponde a ellos hacerlo. Si bien podrían realizar alguna opinión previo a la presentación de cualquier reserva o declaración por parte de un Estado, no les compete a ellos determinar el alcance de la misma. En todo caso, su obligación se restringiría a diseminar el contenido de la reserva o la declaración para que sea el resto de la membresía quien se pronuncie. Esto desde luego no obsta para que en su carácter de Estado parte pudieran en todo caso formular las objeciones que consideren pertinentes. Sin embargo, en el caso de los organismos internacionales, son bastante enfáticos sobre la imposibilidad de pronunciarse respecto de las reservas y declaraciones que formula un Estado. Otra de las cuestiones controversiales del ser del depositario se relaciona con la sucesión de estados. En los últimos años ha sido común que se generen múltiples controversias al interior de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de que nuevos estados refrenden los compromisos adquiridos por los estados que les anteceden. En la mayoría de los casos, la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas ha determinado que, hasta en tanto no se reconozca la calidad de miembro del nuevo Estado en la organización, no será posible que refrende los compromisos celebrados o adquiridos previamente por el Estado que les antecede. Otra de las cuestiones del ser que afecta la función del depositario son aquellas disposiciones incluidas en algunos tratados que, al ser tan detalladas o tan puntuales, dificultan la labor del propio depositario. Inclusive podrían llegar a hacerlos incurrir en errores o a generar interpretaciones diversas. Por lo tanto, la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas ha insistido enormemente en que, en la medida de lo posible, este tipo de disposiciones, donde se refrenda el contenido de la Convención de Viena y de las funciones que el artículo 77 confiere a los depositarios, sean evitadas. Volvamos al tema de las comunicaciones y las notificaciones. Presentaremos dos ejemplos. En 1955 y 1956, el gobierno británico notificó al Consejo de Europa, en calidad de depositario de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dejaría de aplicar las disposiciones de este instrumento a su relación con Seychelles y Chipre. Para sorpresa del resto de la membresía, el Consejo de Europa no hizo ninguna notificación o aviso. Sin embargo, tuvieron conocimiento de esta situación hasta muy entrado 1956, y ante los reclamos formulados por diversos países, el Consejo de Europa argumentó que únicamente podía llevar a cabo aquellas funciones que estaban expresamente señaladas a su cargo en el texto de la Convención. Esto implicaba limitarse a informar sobre nuevos firmantes o sobre aquellos instrumentos que hubieran recibido en calidad de ratificación o de adhesión. Tras un análisis exhaustivo, se determinó que el Consejo de Europa no había ejercido correctamente la función que le había sido otorgada. Si bien únicamente se señalaba el tema de las firmas y de las ratificaciones de manera expresa en el instrumento, por analogía debió haber hecho una notificación dados los efectos y el alcance que esta determinación de uno de los estados parte tendría para el resto de la membresía. Otro ejemplo lo encontramos en la práctica seguida por el gobierno de los Estados Unidos de América. En una encuesta realizada por Duncan Hollis, Estados Unidos respondió
que en la práctica había rechazado en alguna ocasión la recepción de un instrumento de ratificación que provenía de una nación con la cual no mantenía relaciones diplomáticas y por lo tanto no reconocía su gobierno. Afortunadamente, dicho tratado tenía un depositario conjunto y entonces el país en cuestión pudo acudir a otro de los depositarios para efectuar el acto correspondiente, pudiendo de esta manera acceder a los compromisos establecidos en el tratado. A lo largo de este breve análisis hemos podido evidenciar que la función del depositario se debate entre el ser y el deber ser. Asimismo, hemos podido admirar la arquitectura de organismos internacionales que, junto con las Naciones Unidas, ejercen la función de depositarios. No olvidemos también que los estados pueden ejercer esta función y hay algunos que tienen mucha participación en este rubro. Los invito a que consulten sus sitios electrónicos donde pueden contar con la información sobre los listados de instrumentos, sobre los movimientos administrativos, las notificaciones, las declaraciones, reservas y cualquier otro movimiento administrativo relacionado con los tratados que ellos administran. Se preguntan cómo está México, ¿verdad? Bueno, nuestro país es depositario de 11 instrumentos internacionales que fueron adoptados entre 1902 y 1994. Curiosamente, el último movimiento administrativo fue registrado un poco antes del término del año anterior, y fue en el caso del denominado Tratado de Tlatelolco. Así que, como verán, esta labor es continua. A pesar de tener tantos años de haberse adoptado este tratado, siempre habrá movimientos administrativos que pudieran registrarse. Muchas gracias. Los invito a continuar con nosotros en la siguiente cápsula.